Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días. Saludos a todas las personas que se conectan en este momento con esta transmisión a través de las distintas plataformas digitales de la universidad y de nuestra emisora Uninorte FM Stereo. Les damos la bienvenida a esta conversación entre el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el doctor Eduardo Posada Carbó en el marco del programa El Poder de la Lectura, que este semestre tiene como objeto de lectura la obra La llamada de la tribu. Antes de iniciar, les presentamos un corto video de cómo ha sido el recorrido del programa El Poder de la Lectura. En el segundo semestre de 2018 iniciamos un programa que nos convidó a gozar de las letras y compartir nuestras opiniones y análisis sobre libros y obras con gran significado social. El Poder de la Lectura, una iniciativa de nuestro rector para incentivar la lectura, nos ha llevado a conocer nuevos autores, descubrir estilos, conocer la historia, reconocer a nuestros escritores y promover el diálogo abierto y participativo en torno a obras nacionales e internacionales de gran relevancia. Este semestre llegamos a la sexta edición del programa con una obra que nos brindará muchos espacios de debate y construcción conjunta, La llamada de la tribu, del Nobel Mario Vargas Llosa. Adquiérela en kilómetro 5 o préstala en nuestra biblioteca Carl C. Parrish Jr. Este semestre, participa y disfruta del goce inmenso de la lectura. Quiero contarles que esta conversación quedará disponible para todos ustedes en los canales de YouTube de Uninorte. Al final tendremos un espacio de 10 minutos para preguntas que serán seleccionadas del chat y que se le transmitirán al Nobel al final de la conversación. Ahora quiero saludar a nuestro rector Adolfo Meisel, quien dará la bienvenida. Muy buenos días a todos. Saludo a las personas que nos acompañan en este momento. Ya hay más de 400 personas conectadas y sigue subiendo este número. Doy, por supuesto, la bienvenida a Mario Vargas Llosa, el autor del libro que nos convoca en esta mañana y el libro escogido para este semestre, en El Poder de la Lectura, Premio Nobel, tal vez el escritor actual más importante en lengua castellana, y estamos, por supuesto, muy agradecidos por acompañarnos. Nos acompaña el historiador barranquillero Eduardo Posada Carbó, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, y quien estará dialogando con Mario Vargas Llosa. Entonces, a ambos mis agradecimientos y sin más preámbulos le doy la palabra a Eduardo Posada. Muchísimas gracias, Adolfo, y gracias a la Universidad del Norte. Es un verdadero honor participar en este programa extraordinario de la Universidad El Poder de la Lectura. Me siento, por supuesto, muy particularmente honrado con esta invitación a conversar con el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa sobre El llamado de la tribu, el libro seleccionado por Uninorte en su programa del primer semestre del año. Como su nombre lo indica, este programa busca estimular la lectura a través de la publicación de obras como la que hoy nos convoca. Si no han leído El llamado de la tribu, espero que esta conversación les anime a hacerlo. Este es un libro sobre 7 pensadores liberales, escrito por quien se destaca entre uno de los grandes defensores del liberalismo en un continente donde el liberalismo se había quedado sin defensores intelectuales durante buena parte del siglo XX. En sus memorias, El pez en el agua, Vargas Llosa recuerda cómo se acercó a estos pensadores. Los abordó, claro, en muchos de sus ensayos anteriores. Y en el discurso ante la Academia Sueca al recibir el Nobel, agradeció a Raymond Aron
Jean-François Revel, Isaiah Berlin y Karl Popper, por su revalorización de la cultura democrática y de las sociedades abiertas. Pero ahora los tenemos juntos, al lado de Adam Smith, José Ortega y Gasset y Friedrich Hayek en este libro. Estos liberales, sus ideas, son el tema de nuestra conversación en El Poder de la Lectura hoy. Quisiera comenzar por preguntarle sobre su concepción del libro. Después intentaremos mirarles individualmente y si tenemos tiempo, quisiera comentar sobre la actualidad del libro en tiempos de pandemia. Mi primera pregunta entonces es sobre la concepción de La llamada de la tribu. En su introducción, usted observa que quiso escribir un libro que hiciese por el liberalismo lo que Edmund Wilson, un escritor y crítico estadounidense, había hecho por el socialismo en To the Finland Station. ¿Qué fue lo que Wilson hizo allí por el socialismo? ¿Y en qué se asemeja o diferencia La llamada de la tribu con el ejercicio de Wilson? Bueno, antes de iniciar una respuesta, quisiera agradecer la bienvenida del rector y también la invitación de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, de esta conversación. Creo que animar la lectura, las lecturas de la literatura, las humanidades, la política, es una muy buena cosa para los estudiantes, sobre todo para los estudiantes en este tiempo, en los que la universidad muchas veces, en lugar de recomendar la lectura, parece desviarnos de ella, sobre todo en el sentido pluralista de la palabra. Las lecturas, yo creo que son patrimonio de los estudiantes en una etapa que están en formación intelectual. Creo que es muy, muy importante que lean distintas posibilidades, distintas visiones de la sociedad para elegir aquella con la que se sienten más afines. Ahora, contestando a su pregunta, creo que lo explico bastante bien en el prólogo del libro. Mi idea fue, por la impresión enorme que me causó este libro de Edmund Wilson, hacer por el liberalismo lo que había hecho él por el socialismo, explicar tanto el nacimiento como el ganar adeptos, hasta producir pues la Revolución Rusa. Eso no significa para mí ni muchísimo menos que la Revolución Rusa haya sido un éxito. Por el contrario, creo que ha sido una demostración del fracaso de las ideas, por lo que la Revolución Rusa se fue debilitando, empobreciendo, hasta dejar de existir, ¿no? Que es la realidad de nuestro tiempo. Ahora, es muy importante subrayar lo que dije en el prólogo, que ese es un libro bastante autobiográfico, porque no están todos los pensadores liberales, por supuesto, ni muchísimo menos, sino aquellos que tuvieron mayor influencia sobre mí a la hora de las lecturas. Son este grupo de pensadores liberales los que me marcaron muchísimo. Yo creo que ya era un demócrata cuando los leí, los estudié, pero creo que le dieron un sentido mucho mayor a mi adhesión a la democracia, el sentir que el liberalismo había sido como el motor de la democracia y lo que había fomentado las mayores reformas que ha hecho la democracia, que desde luego no es la misma en la actualidad como lo fue en el pasado. Creo que el liberalismo ha sido, estando siempre íntimamente vinculado a la democracia, el factor intelectual que ha motivado las mayores reformas y que ha ido acercando más la democracia a la verdadera igualdad de oportunidades. Creo que en la democracia desde un principio la libertad era el norte, pero creo que la libertad de elegir distintas posibilidades que permite, digamos,
una gran movilización dentro de la misma sociedad se debe fundamentalmente al liberalismo. Gracias. Y como usted mismo lo dice, se trata de un libro autobiográfico, y lo dice muy bien en la introducción, una especie de autobiografía intelectual, pero sería una autobiografía a partir de su tránsito hacia el liberalismo y su rompimiento con sus previas afinidades políticas. Así es. Y nos señala también ahí en una frase malévola que se repetía en Francia en la década de 1960. Era preferible, nos recuerda, equivocarse con Sartre que tener razón con Raymond Aron. ¿Desde cuándo comenzó usted a tener razón con Aron y con los otros pensadores que forman parte de este mundo? Yo los años que viví en París, que viví entre el año 1959 y el año 1966, era muy de izquierda, estaba muy vinculado al marxismo, moderado por las críticas que Sartre le hacía al marxismo, pero a mí los textos periodísticos de Raymond Aron me inquietaban mucho porque él tenía una columna semanal en el Figaro, Le Figaro, que era un periódico que la izquierda no debía comprar, por supuesto, de tal manera que yo lo compraba a escondidas para leer el artículo de Raymond Aron. Y Raymond Aron me parecía un hombre muy inteligente y muy valiente, porque en esa época prácticamente la vida intelectual en Francia estaba orientada hacia la izquierda. Y entonces Raymond Aron pues era una peste, un liberal que se enfrentaba sistemáticamente a la izquierda y prácticamente como un solitario, porque la verdad es que no tenía muchos seguidores el pensamiento liberal. Y creo que leyendo a Raymond Aron, no solamente leía los artículos, leí también varios de los ensayos de él a favor de la libertad, el sentido que tenía la libertad y la manera como el marxismo daba armas a la concepción de la sociedad autoritaria. Entonces, creo que desde esa época comencé yo a tener una cierta distancia crítica con el marxismo, que estaba muy de moda en Francia, aunque era un marxismo pues un poco disidente del marxismo oficial de la Unión Soviética, pero era un marxismo al que se habían acercado incluso muchos pensadores que eran democráticos, que sostenían la defensa de la democracia, pero que veían en el marxismo un instrumento para hacer avanzar más la sociedad, sobre todo para combatir la enorme desigualdad económica que, al igual que en la mayor parte de los países del mundo, pues existía en Francia, ¿no? Muy bien, muy interesante. Quisiera, de pronto regresemos más tarde, si tenemos tiempo, a otras preguntas sobre la concepción del libro, pero quisiera pasar entonces a los autores y al tema central que los une, que es el liberalismo, destacando tal vez algunas ideas, solamente algunas, que he encontrado de interés en los ensayos sobre cada autor, con el propósito de identificar quizás la esencia de eso tan complejo y polivalente que llamamos liberalismo, para que usted las comente o si quiere expanda o nos diga qué fue lo más atractivo sobre ellos. Comenzaría antes que nada sobre una idea general, sobre la desconfianza hacia el poder, a la que usted se refiere, además de su alergia a cualquier forma de dictadura, como lo observa en El pez en el agua. Y esa desconfianza del poder nos cuenta en sus memorias, le hicieron atractivo el pensamiento liberal. ¿Cuál de los 7 autores de La llamada de la tribu cree usted que logra estructurar mejor esa concepción liberal cimentada en la desconfianza hacia el poder? Bueno, probablemente el que se considere el fundador del liberalismo. Él nunca se consideró el fundador del liberalismo, pero, digamos, sentó las bases de un pensamiento que fue profundamente novedoso en su época. Un pensamiento que no está en disonancia para nada con la concepción democrática de la sociedad y de la vida política. Pero lo importante en el caso de el fundador del pensamiento liberal es que descubre
que en la sociedad, defendiendo sus propios intereses, todos contribuimos a la marcha de esta sociedad y al progreso de la misma. Creo que esa fue la contribución más importante del autor al pensamiento liberal. Él explicó muy bien la manera como la sociedad funciona a través del mercado. Hay una competencia entre los distintos proveedores de esa sociedad. Hay unos que tienen éxito y otros que tienen menos éxito, y el mercado, pues desde luego, los sanciona, los castiga. Y eso permite, en última instancia, esa igualdad de oportunidades que es uno de los caballos de batalla del pensamiento liberal. Creo que es muy interesante que él comenzara por ser un pensador moral. Las ideas de la sociedad organizada parten fundamentalmente de la preocupación primera que él tenía, a la que debe además su primer libro. Su primer libro, que es un libro en el que trabaja muchos años, es un libro dedicado exclusivamente a la moral. Contrariamente a lo que muchos se han difundido, sobre todo el pensamiento de izquierda, que ha caricaturizado el pensamiento liberal, este pensamiento está basado en la moral, como estuvo basada la moral en la creación, digamos, de este pensamiento, por el gran, digamos, crítico que encuentra en el funcionamiento del mercado las bases justamente económicas de la democracia. Entonces, si tengo que elegir a un pensador, yo elegiría al que funda el pensamiento liberal según el criterio más generalizado, lo cual no quiere decir que desde el punto de vista literario, por ejemplo, yo me sienta muchísimo más cerca de Raymond Aron, que era un hombre que tenía muchísimas lecturas humanísticas, o de Ortega y Gasset, por ejemplo, que es un magnífico escritor y que no se ocupó nunca de la economía, porque la economía no le interesaba, pero al que yo veo un talante liberal en el sentido de escuchar todas las opiniones, preocuparse por las opiniones con las que más disiente y pensar que cabía la posibilidad del error en sus propias convicciones. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales del pensamiento liberal, pensar que uno puede estar en el error y sus adversarios en el acierto. Creo que ese es un tema muy importante y sobre todo que desmiente las caricaturas que ha hecho tanto, sobre todo la extrema izquierda del pensamiento liberal y del liberalismo en general, ¿no? Y eso me permite esto de las caricaturas a la siguiente pregunta, que por supuesto el primer capítulo del libro está dedicado al fundador del liberalismo, Adam Smith. Adam Smith, claro, bueno, no sé si lo había mencionado el nombre de él, no, pero no, Adam, no, que es un personaje muy curioso, ¿no? Es un personaje muy extraño, es un personaje que en cierta forma era un ser como monstruoso, que caminaba mucho, que se perdía constantemente en sus caminatas, y que sin embargo, pues, se quedaría muy extrañado de que lo consideramos en esta época sobre todo un economista. Él nunca se pensó un economista, él se pensó un profesor de moral. A eso dedicó su primer libro, en el que trabajó muchísimos años en la universidad, donde fue catedrático. Y entonces es muy curioso cómo el padre de la economía nunca se consideró él un economista, ¿no? Sino un profesor de moral, de derecho moral, ¿no?
Sí, y hay anécdotas muy interesantes en el capítulo sobre la paradoja de haber terminado su vida con un cargo como jefe de aduanas en quien postulaba la libertad de mercado. Desconfiaba totalmente de las aduanas y fue jefe de la aduana, sí, sí, efectivamente. Pero mencionó a Ortega y Gasset, que es el objeto del segundo capítulo. Y es interesante porque sirve para desafiar una de esas caricaturas. El liberalismo, como usted muy bien lo señala en varios de los ensayos, no se agota en una doctrina económica. Y en efecto, en algunos de los pensadores en el llamado de la tribu, ni siquiera forma parte de su ideario. Es el caso de Ortega y Gasset, que no escribió nunca sobre economía, que al contrario tenía un cierto desdén por la economía, y que yo creo era un liberal en cierta forma radical, porque la tolerancia forma parte esencial del pensamiento de Ortega. Hay que ver la manera como él comenta a sus adversarios ideológicos, y lo hace siempre desde el respeto, desde el conocimiento, desde luego, y siempre con la idea de que él podría equivocarse y sus adversarios estar en el acierto. Yo creo que ese es el fondo del pensamiento liberal, y por eso es una caricatura ridícula pensar que el liberalismo pudo ser intolerante y pudo estar representado por quienes tienen esa fe ciega en el mercado y que creen que el mercado va a resolver todos los problemas. Bueno, los verdaderos liberales yo creo que nunca pensaron semejante cosa, ¿no? No, y muy interesante lo que usted dice cuando habla de Ortega y Gasset, cómo su liberalismo de Ortega no es una receta económica de mercado libre. Para nada, no. En vez una actitud ante la vida y ante la sociedad fundada en la tolerancia y el respeto, en el amor por la cultura, en una voluntad de coexistencia con el otro. La pregunta siguiente sería, bueno, y habla como Ortega es un intelectual visceral y racionalmente alérgico a los extremos. Bueno, yo creo que España no ha sido justa con Ortega, porque lo que él defendió siempre en una España turbulenta, muy dividida por las convicciones inacercables entre la izquierda y la derecha, fue que España debía ser una tierra de libertad en la que todas las doctrinas se cotejaran y que fueran los electores a la hora de votar los que decidieran quién los iba a gobernar. Creo que esa actitud hizo que Ortega y Gasset, por ejemplo, fundara una asociación que estaba contra la monarquía, que estaba a favor de la república, y que luego, claro, cuando llega la república, pues él escribe ese artículo terrible que dice, no es eso, no es eso, no es esto lo que nosotros esperábamos de la república, y él tiene que huir porque prácticamente hubiera sido probablemente asesinado. La rivalidad contra alguien centrista, tolerante, abierto a todas las ideas como Ortega y Gasset era incompatible con la España de ese momento. Y entonces él regresa cuando cree que los aliados van a acabar con Franco, con la dictadura de Franco, y van a establecer, como lo hicieron en Francia y como lo hicieron en los otros países que liberaron, con España. Y entonces en España se encuentra en una situación dificilísima porque algunos falangistas tratan de recuperarlo, presentándolo como el fundador de las ideas falangistas, algo que jamás estuvo en... Y él tuvo que, digamos, hacer toda clase de maniobras para evitar, digamos, esta recuperación por el falangismo, y al mismo tiempo, pues, mantener una postura democrática que él mantuvo hasta el final. Y sin embargo, la España que él soñó, con la que él soñó, que es la que vino con la reforma constitucional, no ha celebrado a Ortega como un pensador que se adelantó a su tiempo, concibiendo como un ideal esta España democrática que ha tenido pues España desde la transición, ¿no? No, ha habido siempre como una distancia con Ortega, al que se ha injustamente
catapultado hacia unas posiciones de derecha que él nunca tuvo. Él nunca tuvo esas posiciones. Al contrario, fue un demócrata cabal y yo creo que un liberal, aunque las pocas veces que se refiere al liberalismo, se refiere al liberalismo de ese momento en la España aturdida por las rivalidades ideológicas, de una manera un tanto despectiva, pero yo creo que él, en su actitud, en su concepción y sobre todo en sus ideas, él representa una forma de liberalismo con el que yo me siento muy próximo, ¿no? No, y cada uno de los autores examinados en el libro realmente daría pie para una conversación extensísima por todo lo que nos dicen sobre el liberalismo y sobre los problemas que confrontaron en su tiempo. Quisiera saltar a Karl Popper, que me parece es uno de sus autores favoritos. Sí, favoritos. Efectivamente. Bueno, Karl Popper pues es un filósofo. Yo creo que es el gran filósofo contemporáneo de la libertad. Y su caso es un caso muy extraordinario porque la familia de Popper estaba ya enraizada en Austria hacía muchos años, varias generaciones. El abuelo se había convertido al protestantismo, o sea que ni siquiera era judío ya Karl Popper. Y sin embargo, la aparición del nazismo lo convierte en judío. Y entonces, esta conversión de la que él no era consciente ocurre porque de pronto se ve asediado, obligado a exiliarse, algo que nunca había pensado hacer, y se va nada menos que a un trabajo que le consigue Friedrich von Hayek. Eran amigos. En nada menos que en Filipinas, no en Filipinas, en Islandia, ¿no? No es en Islandia tampoco. No es Finlandia, no. No es Finlandia, no. Es en Australia y es Nueva Zelanda. Es en Nueva Zelanda un puesto muy pequeñito, con un jefe que era estrictísimo, que le tenía mucha envidia por los grandes conocimientos, y allí escribe ese libro memorable, que yo creo que es uno de los grandes libros que se escriben en el pensamiento liberal, que es La sociedad cerrada y las sociedades abiertas. Creo que esa diferencia es una diferencia absolutamente fundamental, y él retrocede en la descripción de lo que es una sociedad cerrada hasta Platón, nada menos, el gran pensador de su tiempo, y él ve allí los síntomas de la oposición a la libertad que existía en Grecia, que son los que descubren prácticamente la libertad. Es una libertad muy condicionada, por supuesto, de la que gozan solamente las élites, pero sin embargo Popper dice, al mismo tiempo que se descubre la libertad, alguien surge que se considera por encima de la libertad y capaz de establecer unos límites a esa libertad, que es la gran creación de Grecia. Y él pone el caso de Platón, nada menos que el hombre más inteligente de su tiempo, como el representante de esa línea que va a terminar en las grandes sociedades totalitarias del presente, como la URSS y la China en la época en la que escribe este libro. Y él escribe este libro, dice, para contribuir de alguna manera a la derrota de Hitler. Entre las fuerzas, digamos, del mal, él ve personificado el nazismo, con sus ideas racistas, con sus ideas intolerantes, con la justificación de la fuerza como el gran instrumento, digamos, del control de las sociedades. Y yo creo que es un libro verdaderamente admirable, extraordinario, que él fue actualizando en las siguientes ediciones,
y que es, desde el punto de vista filosófico, probablemente el mayor defensor que ha tenido la libertad en este siglo, ¿no? Y, bueno, en el siglo pasado, pues, que es cuando se publicó, ¿no? Claro. Ahora, usted destaca en Popper su optimismo. Popper se declaró siempre un optimista, convencido de que el mundo actual, con todas sus limitaciones y defectos, era el mejor que había tenido la humanidad. Así es. Y esa es una cosa que creo sostenemos los liberales. Creo que con todas las cosas que andan mal, la última vez que vi a Popper yo, que fue en un simposio que organizaron un grupo de españoles, discípulos de él, los periodistas le preguntaron, dije, pero ¿no andan mal las cosas? Y él dijo, sí, andan muy mal las cosas. Miramos a la derecha, miramos a la izquierda, y desde luego que vivimos en un mundo que parece que va a estallar en cualquier momento. Ahora, cuando ese pensamiento venga a la cabeza de ustedes, yo les ruego recordar que nunca hemos estado mejor. Nunca ha habido tantos colegios, nunca ha habido las posibilidades, digamos, de superarse a sí mismo y de alcanzar a través de la economía, por supuesto, fundamentalmente, un nivel de prosperidad como el que han alcanzado tantos países en esta época. Y entonces yo creo que esa es una idea que tienen los liberales más genuinos, más auténticos, que el mundo puede estar muy mal hecho, pero que nunca hemos estado mejor que en esta época. Nunca hemos tenido las posibilidades que el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las humanidades nos ha puesto en las manos. Y creo que esa es una idea muy importante que hay que inculcar a los jóvenes, sobre todo, porque los jóvenes, si se dejan ganar por la idea de que el mundo es imposible y que es intolerable, se van a apartar de la política. Y yo creo que la política se ha empobrecido enormemente con el abandono que han hecho generalmente los jóvenes más brillantes, los jóvenes más estudiosos, los mejores, digamos, las mejores cabezas de la juventud, se han apartado de la vida política como de algo sucio. No, la política puede estar sucia, pero tenemos que empujar a los limpios a que limpien la política. Eso es perfectamente posible en las sociedades abiertas, como dice Popper, ¿no? Claro, y el corolario de eso es que la reforma es posible, que es posible reformar a la sociedad. Exactamente, exactamente. Eso es muy importante en el caso de Popper. Digamos, lo que llama los pequeños avances, ¿no? Los pequeños avances son los importantes, porque los pequeños avances permiten que haya una comunidad de intereses que se expresan a través de esos pequeños avances. Si se quiere ir de una manera muy radical a una transformación, hay que ir a una revolución. Y entonces las revoluciones, está visto, las revoluciones, bueno, en América Latina lo sabemos muy bien, a dónde conducen las revoluciones. Entonces, esas reformas pequeñas pero sistemáticas han ido perfeccionando la democracia, que no es para nada la de esta época, con la democracia que apareció pues, en Inglaterra, cuando los caballeros, los nobles, hicieron firmar al rey esa carta famosa, ¿no? Quisiera saltar ahora a Isaiah Berlin y tal vez destacando el punto importante de Berlin de la necesidad de negociar valores. Una de sus más lúcidas teorías, como usted la destaca, la de las verdades contradictorias, que no todos los valores son compatibles. Quisiera que nos expusiera un poco más esa brillante teoría de Berlin. Muy interesante este aspecto de Isaiah Berlin, que dicho sea de paso, yo creo es el gran escritor entre todos ellos. Él tenía una prosa magnífica y escribió unos ensayos que son deslumbrantes. Y era un hombre, además, poco interesado en la economía, ¿no? Realmente sabía de economía mucho, porque tenía una mentalidad muy abierta a todas las disciplinas, pero él le interesaba fundamentalmente la literatura. Y a través de la literatura, él llegaba a conclusiones políticas como el de las verdades contradictorias. Nosotros, educados en los símbolos de la Revolución Francesa, pensamos que la libertad
que la igualdad, que la fraternidad son compatibles. Y entonces Isaías Berlín nos dice, desgraciadamente no es así. Desgraciadamente, un exceso de libertad puede restringir la solidaridad y la justicia. Y un exceso de justicia puede llegar a restringir la libertad. Y eso se ha dado muchas veces en la historia. Y él nos explica con esa prosa brillante, magnífica que tenía, los casos en que la libertad y la justicia y la solidaridad no han coincidido, han chocado más bien y se han rechazado mutuamente, ¿no? Ahora, yo creo que de esto Isaías Berlín no llega al pesimismo, ¿no? Él llega a la transacción. Los adversarios deben ponerse de acuerdo y para ponerse de acuerdo tienen que hacer concesiones, no hay más remedio. Y algunos deben hacer concesiones y algunos no están en condiciones de hacer concesiones, por ejemplo, si pertenecen a una filosofía cerrada sobre sí misma, que presenta, como el marxismo, que presenta, digamos, sus soluciones como las únicas soluciones posibles para crear la justicia, con el sacrificio absoluto de la libertad. Entonces, creo que esto es lo importante en Isaiah Berlin. Bueno, él, como se sabe, pues él vivió la Revolución Rusa de niño, entonces él tenía un rechazo muy profundo a esa revolución y sin embargo modera muchísimo su punto de vista sobre la sociedad rusa y reconoce los avances que se han hecho en determinado campo, pero señala con mucha justicia la desaparición progresiva, sistemática de la libertad a medida que las concepciones marxistas se van aplicando sistemáticamente a la vida económica y a la vida política. A mí me impresionó muchísimo Isaías Berlín, es uno de los pocos que conocí además, y era pues un expositor realmente extraordinario, ¿no? Era un expositor que tenía una facilidad de palabra, una elegancia para expresarse, y siempre había en él esa actitud de tolerancia hacia el discrepante, hacia el adversario, que yo creo es como el símbolo mismo del liberalismo, ¿no? Contrariamente a lo que se ha dicho, que los liberales somos cuadriculados, que solamente vemos el mercado como la solución a todos los problemas. No, no es verdad, no hay tal cosa. Nunca los liberales han representado, digamos, esa intolerancia y al contrario, siempre han sabido adaptarse a las situaciones, como lo recomendaba Adam Smith, el fundador del liberalismo, ¿no? No, usted ha mencionado a Hayek, quien tuvo amistad con Popper. Quisiera que nos comentara un poco más sobre Hayek en sus apreciaciones sobre las limitaciones del conocimiento y de la razón. Bueno, digamos, Hayek se caracterizó fundamentalmente a lo largo de toda su vida por defender el mercado. Él fue el gran defensor del mercado en el que veía no solamente, digamos, una organización económica de la sociedad, sino una actitud ante la vida, ante lo que era, digamos, la organización de la sociedad. Y él defendía fundamentalmente dos cosas: el mercado como una manera de organizar democráticamente la sociedad, y veía en el mercado la influencia del paso del tiempo. Él decía, el tiempo se ha encargado de limar aquellas instituciones que no funcionan como fueron concebidas, y se ha encargado también de eliminar las opciones incorrectas, aquellas opciones que en lugar de facilitar, digamos, los avances democráticos, los perjudican. Entonces, él tenía así una concepción del mercado
en la que llegaba a afirmaciones de este tipo. Él decía: ¿por qué la arrogancia del ser humano le permite saber que tiene todas las respuestas a las preguntas que nos hacemos, en tanto que la sociedad ha ido creando estas respuestas y eliminando las respuestas equivocadas a lo largo de los siglos? Entonces, él era muy partidario de respetar, como decía Adam Smith. Adam Smith lo decía esto en sus ensayos visionarios, ¿no? Es muy importante aceptar aquellas instituciones que la sociedad ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo y que ha conservado. Esas instituciones pueden, digamos, necesitar nuevas reformas, nuevas adaptaciones a los tiempos que cambian, pero deshacerlas, desprenderse de ellas, olvidarlas, puede ser una gravísima equivocación. Entonces, hay esas actitudes que son aparentemente contradictorias en Hayek. Una defensa del mercado y al mismo tiempo de las instituciones que ha ido creando la propia sociedad a lo largo del transcurrir y del perfeccionamiento de la democracia. Él tenía sobre todo en la mente el ejemplo de Inglaterra. Inglaterra, pues, es una sociedad que viene de muy lejos, donde la democracia en cierta forma nació en Europa, y las instituciones que ha ido creando Inglaterra son instituciones que han sobrevivido al paso de los tiempos con adaptaciones, digamos, a los nuevos órdenes de la sociedad. Pero lo cual no quiere decir de ninguna manera que las tesis de Hayek no valgan para el tercer mundo, por ejemplo. No, yo creo que en el caso del tercer mundo se ve mejor que en ninguna otra parte en el curso de la historia los efectos que tiene la intolerancia y la idea de hacer tabla rasa de lo existente para crear instituciones nuevas desde el principio, instituciones revolucionarias que traigan la justicia. Sí, traen la justicia a veces, pero desaparece la libertad. Y sin la libertad, la justicia siempre es precaria y siempre está amenazada de colapsar, como fue el caso de las sociedades socialistas, que todas pues prácticamente han colapsado, ¿no? Prácticamente la falta de libertad las ha ido destruyendo sistemáticamente, ¿no? El caso de la URSS es muy interesante, el caso de China popular con la revolución cultural. Son sociedades que en una se desploma el socialismo y en la otra la marcha atrás viene de los propios dirigentes que se dan cuenta que por ese camino no solo están empobreciendo a la sociedad, sino están provocando unas matanzas absolutamente espantosas que se calculan por algunos en 20 millones de personas, ¿no? Que serían las víctimas de la revolución cultural. No, fascinante. Para concluir este repaso individual de los autores, y si nos da tiempo, un par de preguntas generales antes de pasar a preguntas con el auditorio. Algo sobre Jean-François Revel, donde usted dice: la gran batalla del final del siglo XX, aquella de la cual depende el resultado de todas las demás, es la batalla contra la censura. Y ese es, para mí, creo que el gran mensaje de su capítulo sobre Revel. Muy brevemente, bueno, entonces. Él defendió, digamos, la libertad toda su vida. Y en el caso de Jean-François Revel, hay el caso de un liberal que se proclama liberal, que se sabe liberal, y que no fue ni un profesor universitario, ni un dirigente político, sino alguien que vino de un campo en el que el liberalismo estaba muy acorralado, que es el periodismo político. Él fue un periodista toda su vida, tuvo una altísima concepción del periodismo que ejercitó magistralmente. Entonces, en Francia, sobre todo, hay la idea de que los grandes pensadores tienen que haber pasado necesariamente por la universidad,
haber sido catedráticos, en fin, esa formación académica que Jean-François Revel no llegó a tener nunca, pero sin embargo fue un hombre extraordinariamente bien preparado desde el punto de vista intelectual, pero que fue fundamentalmente un periodista toda su vida, y llevó al periodismo pues a unos niveles de excelencia, y además de información. Creo que el caso de Jean-François Revel es un poco el caso de los pensadores que no hemos pasado necesariamente por la universidad, ni hemos sido dirigentes políticos, y que sin embargo, utilizando, digamos, la pluma, hemos intervenido en el debate político, defendiendo opciones democráticas, y en el caso de Revel, clarísimamente acciones liberales, ¿no? Creo que no me queda tiempo sino para una pregunta más antes de abrir el espacio al auditorio, aunque se me quedan un montón de preguntas. Ya me imagino, porque estos temas son temas para expandirse, ¿sí? No, y hay cosas tan interesantes de cada autor y todas las observaciones, además, que transcurre en el libro, que espero que el auditorio, si no lo ha leído, marche a leerlo apenas termine la conversación. Yo quisiera preguntarle sobre qué relevancia le ve usted al pensamiento liberal frente a la crisis de hoy, frente a la pandemia. En algunos de estos aspectos, les menciono tres, el que usted prefiera comentar. Primero, la idea de que la pandemia nos ha puesto, quizás nos regresa a 1929, 1930, con la necesidad de la intervención estatal. El regreso del estatismo sería como una especie de una primera pregunta: ¿hasta qué punto, cuál es el mensaje del libro frente a esta noción de revivir de la intervención del Estado ante una crisis como la pandemia? Los desafíos que nos plantea frente a los adelantos tecnológicos a nuestras libertades. El historiador Yuval Harari, en un ensayo reciente para el Financial Times, precisamente hace una reflexión sobre la amenaza contra la privacidad, dado por el surveillance, por ejemplo, los aparatos tecnológicos para supervisar nuestra salud, etc. Y la misma noción del progreso, que ha sido cuestionada por pensadores antes liberales como John Gray, que ahora nos dice que la pandemia nos está precisamente advirtiendo que el progreso realmente es una ilusión. O sea, la pregunta es: hay que vivir en un país muy desarrollado como es Inglaterra para creer las cosas que cree John Gray. Hombre, ojalá hubiéramos llegado todos los países a tener la libertad y las condiciones de vida que tienen los ingleses. Desgraciadamente no es así. Desgraciadamente la mayor parte del mundo vive en unas condiciones tales, en los países en los que no existe la democracia, por supuesto. Y entonces, para llegar a la democracia y alcanzar los niveles de liberalismo que cree en el que está Inglaterra, John Gray pues sostiene cosas que no son válidas para el resto del mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Mire, yo creo que entre los temas posibles, el primero es el más importante. Efectivamente, yo creo que luego de la pandemia, que está causando estragos para los que estábamos impreparados, el Estado va a fortalecerse muchísimo, porque existe la idea, y yo creo que equivocada, de que el Estado, y a través de sus instituciones, ha sido absolutamente fundamental para salir al frente de esta pandemia. Eso simplemente no es verdad, no es cierto. Aunque yo creo que efectivamente el Estado va a salir muy reforzado de esta pandemia por la creencia general de que las instituciones del Estado son las que están mejor preparadas para combatir la pandemia, pues no ha sido así. La verdad que esta pandemia ha afectado a millones de personas y va a afectar brutalmente la economía. Entonces yo no creo que el Estado haya pasado la prueba de esta pandemia. Creo que al final el Estado no ha estado a la altura de la amenaza que hemos enfrentado,
tanto los países desarrollados como los países subdesarrollados. Los países que han resistido mejor, que han sido capaces de enfrentar la pandemia de una manera más creativa, son países en los que el Estado y la responsabilidad civil, es decir, la sociedad civil, han actuado de una manera cooperativa. Creo que, como es el caso de Taiwán, el caso de Corea del Sur, por ejemplo, que son países que han tenido, digamos, un desempeño realmente admirable en el caso de la pandemia, sin que las libertades fueran restringidas. Eso es muy importante, no han sido restringidas. Y entonces, digamos, creo que hay que salir al frente, de todas maneras, de quienes pensando en la pandemia van a reforzar el Estado con sacrificio parcial, por supuesto, de las libertades públicas. Yo creo que la sociedad ha alcanzado a través de las libertades públicas los mejores logros que ha tenido, tanto en el desarrollo de las posibilidades de crear verdaderas sociedades democráticas, como en la defensa de la libertad. Creo que la libertad es lo que ha hecho posible esos avances de la democracia en el campo, sobre todo de la competencia. Ahora, digamos, esas libertades no han creado la igualdad de oportunidades, que para los liberales es un elemento absolutamente capital de la modernización y de la genuina prosperidad. ¿Por qué? Porque no han tenido, digamos, oportunidades como la educación pública. La educación pública en general es muy deficiente hoy en día en comparación con la educación privada. Ese es un gravísimo error, una gravísima equivocación. En el pasado, por ejemplo, Francia tuvo una educación privada y pública que competían, y la educación pública solía estar por encima de la educación privada. Eso permitió la democratización de Francia a un nivel que ninguna otra sociedad europea tenía. Y en el caso de América Latina, por ejemplo, Argentina tuvo una educación pública de altísimo nivel a fines del siglo pasado y comienzos del siglo XX, ¿no es cierto? Y eso permitió crear una sociedad que era una sociedad pujante e impetuosa, que se modernizaba y que se enriquecía cada día más. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros no mirábamos hacia París, mirábamos hacia Buenos Aires, y el sueño de mis compañeros del barrio era estudiar, no en París, sino estudiar en las universidades argentinas. Eso hoy día puede parecer cómico, y sin embargo no lo era cuando yo era niño, que todavía Argentina tenía un esplendor y una prosperidad que estaba muy vinculada a el altísimo nivel de la educación pública a Argentina. Esa educación hoy en día pues ha sufrido como la de Francia un deterioro muy considerable, pero creo que, digamos, si queremos crear la igualdad de oportunidades, que es un elemento fundamental de la democracia, debemos desarrollar la educación pública de tal manera de ir creando en cada generación ese punto igualitario de partida que es la igualdad de oportunidades, algo que es un principio liberal y que está ya en Adam Smith, ¿no es cierto? Me siento muy frustrado de no poder seguir esta exquisita conversación. Tenemos varias preguntas en el chat, así que voy a leer en lo que nos resta del tiempo las que pueda. Cómo no, con mucho gusto. Una primera pregunta de Jorge Mario Sarmiento, que estoy con seguridad es la persona más relevante, persona más pertinente para responderla. ¿La literatura no ayuda al pensamiento liberal? Sí, sin ninguna duda, porque la literatura necesita la libertad. Sin libertad no hay literatura. Hay una literatura clandestina, por supuesto. Los famosos Amistad, pues eran eso, una literatura clandestina. Pero la verdadera libertad es indispensable para que la literatura pueda expresarse, pueda crear
y pueda representar esa actitud crítica frente al poder, frente a los poderes, que todos los pensadores liberales, sin excepción, reclaman de la literatura. Hombre, la literatura puede ser muy libre, debe ser muy libre. Quienes no les interesa la política, pues que no hagan política a la hora de escribir sus poesías, sus novelas, sus ensayos, sus obras de teatro. Pero creo que a pesar de ellos mismos, toda literatura es crítica. Toda literatura nos representa siempre una sociedad distinta o nos muestra los males que existen en nuestra sociedad para que nosotros seamos capaces de reformarlos y de excluirlos de nuestra vida en común. De tal manera que sí, que el liberalismo, aunque la literatura no lo quiera, es un elemento absolutamente capital, como lo es la libertad, que beneficia tanto a la vida política como a la literatura, ¿no? Hay dos preguntas que tocan más o menos similarmente el mismo tema, así que las voy a fusionar, y es sobre las confusiones o la caracterización del liberalismo como conservatismo. Incluso tanto en su aplicación como Ortega y Gasset, como algunas de las críticas que se le hacen a usted, que es un conservador y no un liberal. ¿A qué se debe esa caracterización? Bueno, mire, yo creo que, digamos, hay un pensamiento de izquierda que es intolerante, sobre todo, intolerante, y que entonces confunde en el mismo corral a todos sus adversarios, pero con un ánimo, digamos, mucho más mortífero al liberalismo, en el que ve el gran enemigo de sus principios y de sus ideas, de sus convicciones. Yo creo que el liberalismo ha sido probablemente la ideología más atacada, más caricaturizada por las fuerzas de izquierda, y con cierta razón, porque yo creo que en los conservadores, digamos, no creo que, digamos, a quienes representan las ideas conservadoras sean considerados los principales enemigos del marxismo y del socialismo. No, es el liberalismo, y por lo tanto era el liberalismo el que había que atacar. Y es verdad que algunos liberales pues se han prestado con su creencia irrestricta en el mercado como la fuente de solución de todos los problemas sociales. Yo creo que eso no es verdad. Los grandes pensadores liberales no creen eso, no creen que el mercado sea la solución, creen que el mercado es una manera de organizar la sociedad para que ella sea próspera y sin restringir las libertades, pero no van más allá. Es muy importante que la cultura sea una fuente crítica constante y que esté perfeccionando siempre nuestra concepción del mercado. De hecho, es algo que está consiguiéndolo la ciencia. La ciencia en nuestros días pues ha revolucionado los mercados y ha hecho que en las sociedades democráticas se vayan corrigiendo las imperfecciones que el mercado libre también tiene, ¿no? Eso, digamos, es un principio liberal que está siempre vivo, que el mercado no es una fórmula absolutamente, digamos, perfecta. No, está lleno de imperfecciones que se deben ir corrigiendo sistemáticamente a medida que aparecen, y que la sociedad respalda esas fórmulas, de tal manera que la libertad no se restrinja, que la libertad no se limite, ¿no? Esa es una realidad que aplican hoy en día los países más liberales. Hay distintos grados de liberalismo. Hay los países que están mucho más avanzados y países que están mucho menos avanzados en el campo liberal. Y hay países como Estados Unidos, que eran países profundamente liberales en lo que era la organización de sus mercados, y que yo creo que luego de la experiencia de Trump, cambiados. Y sobre todo en ese aspecto, ese liberalismo radical con que estaban organizados los mercados en Estados Unidos, probablemente se vayan restringiendo
a medida que, bueno, de manera tardía, por supuesto, la concepción, esa concepción liberal del mercado vaya siendo cuestionada internamente por la sociedad norteamericana propiamente, que es uno de los fenómenos más interesantes, yo creo, de nuestro tiempo, ¿no? Espero no estar abusando de su tiempo. Si me permite, dos preguntas más. Y si, Sí, muy bien, de acuerdo. si Uninorte también nos permite las dos preguntas. Sí, claro que sí. Hay una pregunta de Mauricio Rodríguez que combina un poco, puede seguir lo que usted estaba diciendo sobre el mercado y la relación mercado y Estado. ¿Qué opina de la tercera vía? Mercado hasta donde sea posible, Estado hasta donde sea necesario. Bueno, yo creo que eso es una fórmula que dice más o menos, en otros términos, lo que yo estoy tratando de decir desde el punto de vista liberal, que digamos, las reformas deben ser prudentes, las reformas no deben partir de convicciones cerradas, de convicciones fanáticas, porque el resultado suele ser siempre equivocado. Entonces, si eso es lo que la fórmula quiere expresar, sin ninguna duda. Ahora, todos los pensadores liberales, incluido Hayek, que es el que podría ir más lejos, digamos, en su defensa del mercado libre, aceptan que las reformas más profundas tienen que hacerse deponiendo parte de las convicciones para poder establecer esa comunidad con otras familias ideológicas y políticas. Esas concesiones son las que permiten funcionar a una sociedad sin que haya guerras intestinas, sin que ocurra en ellas lo que ocurrió en España antes de la Guerra Civil, cuando la sociedad se cierra en convicciones que son absolutamente incompatibles, entonces estalla la violencia. Para impedir que estalle la violencia hay que hacer concesiones. Y esas concesiones son las que han permitido a los países más libres alcanzar su altísimo desarrollo que han alcanzado, sobre todo desde la perspectiva del tercer mundo, ¿no? Gracias. Y para cerrar, una pregunta de Thierry Weiss. ¿Qué pensadores o autores contemporáneos considera usted los continuadores más significativos de la tradición liberal que celebra su libro? Pues yo creo que hay muchísimos pensadores liberales, jóvenes, nuevos, que están enriqueciendo el liberalismo con aportes que no podían hacerse antes porque, entre otras, la ciencia, ¿no?, y la tecnología no habían alcanzado los niveles que han alcanzado en este tiempo. Yo prefiero no citar a nadie y citarlos a todos, porque creo que el liberalismo se nutre de opiniones contradictorias, de opiniones muy contradictorias. Vivimos un tiempo en el que la ciencia y la tecnología avanzan a gran velocidad y que están transformando enteramente nuestra concepción, tanto del ser humano, del individuo, de la familia, de las colectividades. Y entonces, para eso hay respuestas. Y las respuestas más vivas, y yo diría, aunque me puedan acusar de intolerable, las únicas válidas hoy en día, en que está muerto el marxismo, por ejemplo, que están desaparecidas, digamos, el conservadurismo, pues está muerto también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ideas de este momento que enriquecen la vida política? Son ideas liberales, son ideas fundamentalmente liberales, de tal manera que el liberalismo es el aire que respiramos en distintas versiones, algo que nunca los fundadores del pensamiento liberal ocultaron. Siempre supieron que el liberalismo, si existía, iba a ser contradictorio, que iba a provocar no solo diferencias entre individuos, sino entre verdaderas colectividades. De tal manera que yo creo que
el único pensamiento que ha sobrevivido a lo que han sido, digamos, la desaparición del fascismo, la desaparición de los marxismos, ha sido el pensamiento democrático, que hoy día está representado por movimientos liberales diferentes, pero con una unidad común, que es la importancia central de la libertad, y la idea de que el Estado, todos los estados, sin ninguna equivocación, son potencialmente enemigos de esa libertad. Y con esa nota de las opiniones contradictorias, me parece una nota bastante oportuna para cerrar esta conversación exquisita sobre esto que llamamos liberalismo, que es el foco central del libro que nos convocó hoy, el poder de la lectura de la Universidad del Norte. Claro, por esta complejidad enorme y tan diversa que es esto del pensamiento liberal. Hemos discutido la importancia del mercado, los valores morales, el optimismo, la noción del progreso, la necesidad de combatir los extremos, la importancia de la transacción, la necesidad de combatir la censura, en fin, una cantidad de temas están todos abordados en este fascinante, yo no diría repaso, porque es un trabajo bastante erudito y completo de estos 7 pensadores liberales que forman el tema del libro que nos convoca en el poder de la lectura. Quisiera entonces reiterarle nuestros agradecimientos a la Universidad del Norte, al señor rector, a la directora de Uninorte FM, pero sobre todo muy agradecido a Mario Vargas Llosa por su generosidad con su tiempo, y muy agradecido por haber producido otro libro fascinante, entre quienes hemos sido siempre sus admiradores y hemos gustado mucho su lectura, como sus novelas y como otros tantos libros. Muchísimas gracias. Pues déjeme también decir mi agradecimiento a la Universidad del Norte y en especial a su rector por haberme permitido participar en este diálogo que ha llevado tan bien don Eduardo Posada Carbó. Carbó debe ser, ¿no? Seguramente, ¿no? Carbó, sí. Con acento, ¿no? Sí. Y que, bueno, ha permitido añadir algunas ideas a las que están ya expresadas en el libro. Ojalá quienes han escuchado este programa se interesen por estas ideas, que yo creo son las que pueden permitir fundamentalmente a un continente como América Latina, que ha dejado atrás la época de las dictaduras, de los dictadores con entorchados, y al mismo tiempo que ha perdido el gusto por la idea guerrillera, la idea de irse al monte, como se fueron los cubanos, ya que los resultados han sido tan magros y tan poco estimulantes, los convenza de la importancia de la libertad en la organización de nuestras sociedades. No la hemos tenido en el pasado, con algunas excepciones, pero debemos tenerla en el futuro, y ojalá organicemos nuestras sociedades en función de esa palabra mágica que ha permitido los mayores progresos a la humanidad, que es la libertad. Muchas gracias. Agradecimientos al Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y a Eduardo Posada Carbó, luego de esta enriquecedora conversación que hemos tenido hoy en el marco del poder de la lectura. Antes de despedirnos, pues los invitamos a que sigamos dialogando sobre la llamada de la tribu. Mañana vamos a tener un conversatorio y el 13 de abril también. La programación para mañana estará alrededor de Raymond Aron, de Isaiah Berlin y Jean-François Rebel. Los invitamos también a suscribirse a nuestros canales para estar al día con todas las actividades virtuales de la Universidad del Norte. Agradecimientos también a El Heraldo por la retransmisión de esta interesante conversación. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.